Muy buenas tardes, saludos a todos los miembros de Estudiabetes y a todos los invitados que tenemos en este día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de esos consejitos y esos trucos para cuando vayamos al supermercado o al mercado, como ustedes le quieran decir, para asegurarnos de que llenamos el carrito con comida saludable y no con todas esas tentaciones que vemos y que nos ponen así en estos displays tan bonitos. Y para eso tenemos hoy a Marina Chaparro. Marina Chaparro es una muy buena amiga. Ella es educadora de diabetes, es nutricionista. Marina vive con diabetes tipo 1, o sea, ella sabe por lo que pasamos cada día nosotros. Y ella además es portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. Es que estos nombres están largos. Marina es mexicana, o sea, van a ver que Marina nos va a dar muchísima información muy, muy buena. Y ella es la creadora de NutriChicos también, un portal donde ella ofrece información y educación de diabetes a las familias que tienen niños con diabetes tipo 1. Pero hoy nos va a estar hablando a todos, adultos y a niños, porque todos tenemos que aprender a cómo comer saludable. Bienvenida, Marina, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mila, ¿cómo están? Al contrario, un placer estar aquí con todos ustedes. Como dices tú, platicando de este tema súper confuso que incluso una, como experta de nutrición, hay veces que duras horas en el supermercado porque han sacado cada cosa que es difícil distinguir lo bueno versus no tan bueno, pero esperemos que hoy respondamos sus dudas y sus preguntas, a hacer esa compra lo más saludable y llenar ese carrito de cosas buenas. Perfecto, ¿no? Y como bien lo dices, cada vez vemos más etiquetas, más anuncios de la etiqueta libre de, bajo en, sin esto, sin aquello. Y llega el momento que estamos tan confundidos, así que vamos a ver si nos puedes ayudar un poquito. Primero que nada, Marina, cuando recibimos este diagnóstico que tienes diabetes tipo 1 o tipo 2, gestacional, uno lo primero que piensa es, ¿qué voy a comer? Llegas a tu casa, tal vez abres la nevera, abres la alacena y te das cuenta que tal vez los alimentos que tienes no son los más correspondientes o los más saludables. Y uno dice, bueno, vamos a hacer esto, yo puedo, me voy a educar. Pero muchas veces cometemos el error de que pretendemos en un día aprendernos o lograr entender lo que es la etiqueta nutricional o los consejos nutricionales que nos dieron en la clínica. ¿Cuáles tú crees que sean los mejores pasos que podemos llevar para comenzar un proceso de educación eh, que sea como coherente y no querramos aprender todo de una sola vez? Lo acabas de decir, Mila. Creo que ahí la clave está en el tiempo, en la paciencia. Inclusive yo, que ya llevo años con diabetes, seguimos aprendiendo y eso es todo el tiempo que sigues aprendiendo algo nuevo, que a veces como recién diagnosticado te quieres comer el mundo en un mordisco. Pero yo siempre les digo que la verdad que el diagnóstico de diabetes lo podemos ver como algo positivo y decir, posiblemente antes comíamos no tan saludable porque tal vez nunca le prestábamos la atención necesaria, pero ahorita si lo vemos del lado positivo, decimos, vamos a aprovechar esta oportunidad para verdaderamente empezar a comer más saludable. Inclusive eso a veces, y eso me pasó a mí, que yo antes comía bien, pero no fue hasta que me diagnosticaron con diabetes que empecé verdaderamente a cambiar todo como comía, y no solamente yo, sino toda mi familia. Entonces, veamos esta oportunidad para verdaderamente comer mejor, alimentarnos mejor, e inclusive posiblemente podemos tener mejor salud que una persona que nunca ha tenido diabetes porque estamos conscientes y porque sabemos hacer mejores decisiones. Entonces, en conclusión, esto es de tiempo, esto es paciencia y como todo es práctica, es práctica, es práctica, es educación y obviamente platicaremos un poquito de qué cambios hay en la etiqueta y qué nos podríamos fijar en la etiqueta y tal vez 5 cositas que podemos hacer en cuando estamos en ese supermercado que podemos empezar a practicar cuando estemos ahí haciendo la compra. Ok, entonces eso nos lleva a decir, bueno, acabo de recibir el diagnóstico, yo estoy en el mercado, tengo mi carro de compras, yo voy solamente a comprar todo lo que diga sugar free. ¿Esa es la dirección que debo tomar? Fácilmente es no, ¿verdad? El término sugar free ha sido algo de marketing que les ha generado muchísimo dinero, pero las personas que tienen diabetes no necesitan comer solamente productos sugar free,
Porque acuérdense, el término sugar free es libre de azúcar, ¿verdad? O menos azúcar. Sin embargo, ¿qué es lo más importante en las personas que tenemos diabetes? El carbohidrato, ¿verdad? Entonces, el carbohidrato es algo también diferente al azúcar. Entonces, cuando vemos esa galletita que dice sugar free, decimos, perfecto. Y tengo muchos de mis clientes que se comen todas las galletas, pero se nos olvida qué tiene esa galleta. Esa galleta contiene carbohidrato de forma de almidón, también contiene grasas, también contiene azúcar. Entonces, el azúcar la sustituyen por un endulcorante artificial, pero sigue el carbohidrato. Entonces, eso no necesariamente es la vía correcta, sino tenemos que aprender a qué productos van a tener naturalmente carbohidratos que, bueno, tal vez tenemos que tener un poco de cuidado sabiendo qué elegir y qué productos no van a tener tanto carbohidrato, mezclar los dos, pero no todo en esta vida tiene que ser light o sugar free, porque es innecesario. Y cuando estamos en el supermercado, en el mercado, estamos en un pasillo enorme donde yo decidí voy a comenzar a comer más vegetales, pero estoy en el pasillo donde están todos los vegetales enlatados. Y yo digo, bueno, estoy consumiendo vegetales, mi médico me dijo que los consumiera. ¿Cuál es la ventaja? Y yo entiendo que esto es donde puede haber una gran duda. No es lo mismo consumir el vegetal fresco, cocinado en la casa, que el vegetal enlatado. Claro está, en algún momento puede ser un gran resuelve cuando estamos cortos de tiempo, pero ¿qué nutrientes y cuáles son los beneficios que nos proveen los vegetales frescos y las frutas frescas también? Mira, una clave que yo siempre que digo, una clave estratégica cuando vamos al supermercado es siempre empezar por el perímetro del supermercado. ¿A qué me refiero con eso? Que en el perímetro siempre van a estar las cosas más frescas. Entonces, si tú empiezas tu compra del supermercado en la hilera donde están las frutas, los vegetales, a continuación los lácteos, los quesos y las carnes, te vas a llenar de tu carrito de más que nada 50% o 60% de cosas frescas. ¿Qué es lo que yo ando buscando como nutricionista y como experta en nutrición? Que eso, entre más fresco, siempre es mejor. Ahora, como bien dices tú, de repente, para que se nos pase un contratiempo, es fácil irte a los de en medio, al perímetro ya más cercano, que es donde están los enlatados, los embutidos. Entonces, la gran diferencia de algo fresco a algo enlatado es la fibra, ¿verdad? Esa es una de las cosas principales que se pierde. La fibra es donde vienen los vegetales, es esa cosa que nos hace ayudar a digerir y que la digestión va lenta, lo que significa para una persona que tiene diabetes que las azúcares no van subiendo tanto, sino se mantienen más controlados. Es por eso que nos gusta. También tienen menos calorías estos vegetales frescos y tienen obviamente muchas vitaminas antioxidantes que es el mismo vegetal fresco. En el vegetal enlatado esto a veces se pierde, ¿verdad? Porque para poderlo enlatar lo tienen que preservar y usualmente tienen que hacerlo a través de añadiendo más sodio o añadiendo algún preservativo que lo tiene que mantener. Entonces, estos vegetales enlatados pueden tener más sodio, ¿verdad? A veces pueden tener, dependiendo de lo que le añaden, un poco de más grasa si lo ponen en aceites, ¿verdad? Y le quitan mucho de la fibra y su frescura. Otra opción que podríamos pensar es algunos vegetales congelados, que esto también simplemente tiene el mismo nutriente, pero lo congelan inmediatamente, que puede ser una buena alternativa si acaso no tienes tanto tiempo, si acaso estás un poco de corto de dinero. Esas son buenas estrategias porque son más baratos, pero siguen siendo nutricionalmente apropiados porque conservan el mismo valor. Oye, ese consejo del perímetro me gusta mucho porque deberíamos hacer eso, deberíamos comenzar bordeando y ya una vez tengamos nuestros vegetales, las frutas, las proteínas que vamos a estar utilizando, tal vez decimos, bueno, puedes integrar algún tipo de pasta, pues déjame ir y buscar la pasta que pueda integrar, pero es muy interesante y lo voy a poner en práctica porque nunca me lo habían explicado así y me gusta mucho esa manera de ver ese viaje al supermercado. Cuando vamos a leer la etiqueta nutricional, Marina, ¿qué debemos buscar? Porque hay mucha confusión y tú creo que lo mencionaste un poco cuando hablamos acerca del sugar free. La gente con diabetes solamente dice, no, yo tengo que velar la cantidad de azúcar
que tenga ese alimento. Pero no es solamente la cantidad de azúcar, porque puede ser que la cantidad de azúcar que te esté diciendo sea para una porción muy pequeña o para una porción muy grande. ¿Cómo vamos aprendiendo eso? Entonces, mira, primero, antes que nada, me gusta siempre empezar por así. Agarramos la etiqueta y lo primero que nos tenemos que fijar es en la porción, ¿verdad? Esa etiqueta va a ser solamente por esa porción. Entonces, digamos que agarramos unas galletas. Entonces, la porción te dice por 10 galletas. Hay veces que nosotros asumimos que la porción es toda la caja o media caja. Entonces, esa etiqueta solamente representa la porción que ellos indican. Hay veces es una taza, media taza, una onza. Entonces, ahí viene el primer truco, ¿verdad? Número dos, siempre me gusta estar al tanto de las calorías, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos tanto en el carbohidrato, 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 que se nos olvida que también hay que balancear un poco las calorías, ¿no? Entonces, veamos las calorías. Y como número tres, me gusta siempre ver el carbohidrato total, ¿verdad? En el carbohidrato total incluye lo que son las fibras, incluye lo que son las azúcares y otro tipo de carbohidrato. Entonces, cuando las personas se fijan en el carbohidrato total, esto es lo que le va a afectar y esto es el conteo de carbohidratos que se tiene que tomar en cuenta en personas que están utilizando insulina o que se están fijando en los carbohidratos. Si yo solamente me fijo en el azúcar, eso no necesariamente te va a decir qué tanto carbohidrato tiene, solamente te dice el azúcar. Te cuento algo también ahorita, Mila, que ahorita, como está la etiqueta de nutrición, es muy difícil diferenciar de dónde viene ese azúcar. ¿Es azúcar natural o es azúcar añadido? Entonces, actualmente la FDA está proponiendo un cambio para que refleje qué tanto porcentaje o qué tantos gramos de este azúcar es añadida versus natural. Por ejemplo, cuando vemos un yogurt, ¿verdad? Digamos el carbohidrato total y vemos también el azúcar. La mayoría de mis clientes, y que nos pasa, nos asustamos de ver que tiene 12 gramos de azúcar. Decimos, es que esto tiene que ser azúcar añadida. Incorrecto. El yogurt tiene lactosa y es un azúcar natural. Pero cuando vemos esa etiqueta, no podemos diferenciarlo porque no nos dice si es azúcar natural o es azúcar añadida. Entonces, yo espero que a futuro, en los siguientes meses, tengamos un poco de más clarificación en cómo están las etiquetas y podamos saber qué tanta es azúcar natural, qué tanta es azúcar añadida. Pero lo más importante es el carbohidrato total, porque te incluye tanto el azúcar como la fibra, como todos los carbohidratos que se procesan y afectan los niveles del azúcar en personas con diabetes. Y Marina, cuando vamos al mercado con los niños, aquí hay una pregunta y esto suele suceder mucho. Aquí nos dicen, si voy al súper con mi hijo, él toma puras cosas llenas de carbos y grasas. ¿Qué fuentes podemos consultar para motivarlos? Y me imagino que también educarlos a comer algo sano o disfrazar los alimentos. Entonces, y me encanta esta pregunta porque de hecho yo hago mucho esto en mis consultas porque creo que es una parte valiosa. Cuando tú involucras a tu hijo en la compra del supermercado, ¿qué crees que va a pasar? Posiblemente va a estar más consciente de lo que está trayendo en la casa. Entonces, esta es una súper buena estrategia, pero los tenemos que guiar. Entonces, diciéndole cosas como, escoge un vegetal rojo y escoge una fruta amarilla, involucrarlos, pero en las decisiones que estemos nosotros idealmente lo que querramos, porque así los involucramos en el proceso y a la siguiente vez que ellos tengan esa fruta amarilla, ellos la escogieron y estarán más dispuestos a querer comerla. Entonces, no tengan miedo en llevar a sus hijos al supermercado, pero sí hay que tener un poco de fortaleza, porque a fin de cuentas, el que es responsable para esa compra es uno como padre. El hijo va a querer traer chucherías, traer de todo, pero el que a fin de cuentas decide si se viene a la casa o si no, es uno. Entonces, darle opciones a tus hijos, pero decirle, escoge 2 vegetales, una fruta y tal vez una cosa extra que ellos quisieran. Pero no les voy a dar 40 opciones porque esas 40 opciones posiblemente no van a ser las más saludables. Pero no tengas miedo, llévatelo contigo, involúcralo y hazlo decidir, pero de 2 opciones que las 2 sean saludables. Y tal vez uno que sea como de un poco del treat.
Y hablando de eso, Marina, debemos comenzar a pensar o cambiar nuestra mentalidad a decir, ahora no puedo comer X alimento o de ahora en adelante todo lo que sea con harinas o con azúcares está prohibido. Utilizar ese tipo de, de, de palabras, prohibido, no puedo, yo creo que hasta a cierto punto es contraproducente. ¿Cómo debemos entonces cuando vayamos al mercado, estamos frente al departamento de la panadería o donde hacen todos esos dulces sabrosos, que uno dice, bueno, y ves todas esas donas, no me la puedo comer, no me la quiero comer, o si sé que tal vez voy a hacer mucho más ejercicio, me llevo y me como la mitad. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque créeme que ir al supermercado es como llegar así a un lugar donde nos queremos comer todo lo que vemos allí. Es como ir a un lugar de juguetes y ver todo y quererte comprar todo, ¿no? Ahí te voy a dar un tip y la verdad hay que tratar lo más posible de no ir al supermercado con hambre. Entonces, siempre tener una merienda, comer algo, porque a la hora de ir al supermercado, créeme, porque esto me pasa a mí, que cuando voy con hambre agarro cositas que tal vez no usualmente agarraría. ¿Pero por qué? Porque estoy comiendo con mis ojos. Entonces, un punto importante es nunca vayan al supermercado con hambre porque así vamos a querer comer de todo. Y también ir al supermercado con una lista, porque ya si tenemos esa lista, nos programamos un poco en decidir qué es lo que queremos, qué es lo que no, versus, déjame ver qué se me presenta. Pero para contestarte tu pregunta, Mila, creo que es importante también la manera como hablamos de la comida, ¿verdad? Sabemos que los padres que están constantemente hablando de la comida, hablando, regañando de manera negativa, diciendo qué se puede comer, la comida es buena, la comida es mala, vemos que los niños empiezan a tener algún tipo de asociaciones emocionales con esa comida, porque tal vez se sienten mal y quieren comer algo. Entonces, lo que yo siempre digo es, la comida no es buena ni es mala, es comida, es lo que necesitamos para nuestro organismo. Entonces, no la utilicemos como estrategia para, ¿te portaste bien? ¿Te portaste mal? ¿No puedes esto? Sí puedes esto. Hay que tener ese balance, ¿verdad? Tal vez no siempre se va a comer donas, pero digamos que es el cumpleaños de alguien y a ese niño le gustan las donas, bueno, tal vez va a ser esa ocasión, pero no lo vamos a hacer algo fuera de lo común, algo simplemente se están ahí y no están, o sea, algo un poco más con naturaleza, no tanto usar la comida como consecuencia, como algo negativo o como algo positivo. ¿Te fue bien en la escuela? Ten tu dona. ¿Te fue mal? ¿No quisiste comer tus vegetales? No te toca la dona. Porque empezamos a jugar con estas emociones que a largo plazo afectan como el niño ve y se relaciona con la comida. Y a largo plazo esto lo que puede provocar son entonces luego desórdenes alimenticios y todo esto. Marina, tenemos una pregunta. Nos están pidiendo que por favor expliques un poquito más acerca de los tipos de carbohidratos para que las personas puedan entender cómo trabajan cada uno en nuestro cuerpo. Muy buena pregunta. Mira, los carbohidratos provienen de diferentes fuentes. Tenemos el carbohidrato que viene en la forma de la lactosa, que es lo que son las leches, los yogures, ¿verdad? Tenemos el carbohidrato que viene de la fructosa, que son todas esas frutas naturales que son buenísimas. Y tenemos el carbohidrato que proviene de forma de almidón, que vienen siendo las harinas, los trigos, el maíz, ¿verdad? Todos los cereales. Entonces, estas tres carbohidratos son carbohidratos totalmente naturales, ¿verdad? No quiero que le tengan miedo a estos porque estos son naturalmente lo que encontramos en la tierra y en el mundo, ¿no? Pero es importante saber que estos tres contienen como tal carbohidrato que van a hacer que nuestro cuerpo suba la glucosa en la sangre. Entonces, en cuanto a la lactosa, es excelente porque también tiene mucho calcio, ¿verdad? La leche también tiene proteína, nos ayuda a los hijos a crecer, pero tiene carbohidrato. Una taza más o menos tiene como 12 gramos de carbohidrato, ¿verdad? La fruta también me encanta porque tiene mucha fibra, tiene mucha vitamina C, muchas vitaminas y antioxidantes que también van a hacer que nos llenemos, ¿verdad? Pero como tal, también tiene carbohidrato de forma de fructosa, ¿verdad? Y por último, lo que es el almidón, ¿verdad? Ahí es cuando hemos escuchado muchas cosas de las harinas, de los panes, que si son buenos, que si son malos. Yo siempre recomiendo, hay que involucrar harinas integrales y de preferencia que sean harinas con mucha fibra. Entonces, ahí el número clave es buscar alimentos que tengan al menos 3 gramos de fibra dietética.
Entonces, estos pueden ser arroz integral, pasta integral, que es un couscous, que es un quinoa, que la batata, que el sweet potato, este tipo de carbohidratos que vienen siendo harinas, cereales, también el avena, van a ser fabulosos porque naturalmente son altos en fibra y van a tener otras propiedades que tal vez los que no tienen tanta fibra o que son más refinados, como tal vez el arroz blanco, la pasta blanca, no necesariamente lo van a tener. Y Marina, cuando entonces vemos esto desde el punto de vista de un adulto que quiera manejar su diabetes y dice, bueno, yo voy a hacer una dieta baja en carbohidratos, ¿es saludable para un adulto y pudiera un niño tener una dieta baja en carbohidratos también? ¿Es recomendable? Pues empezamos primero con el adulto, ¿no? Depende del tipo de diagnóstico que tenga, ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, depende del medicamento en el que está. Ahorita sabemos que las personas que consumen un carbohidrato moderado o bajo puede ser una buena estrategia para controlar la diabetes, pero ese bajo, ese número en particular, es muy variado. Depende de la persona, depende de qué tanto ejercicio está haciendo, depende de qué tan alto. O sea, un hombre de 60 años que pese 6 pies va a necesitar tal vez 60 gramos de carbohidrato a comparación de una mujer que tal vez es menos inactiva y que mide 5 pies, tal vez va a necesitar 35, 45 gramos de carbohidratos. Entonces ahí sí es importante platicar con una nutricionista o con tu médico para saber qué es normal o qué es el perímetro un poco bajo, pero dentro de lo saludable para mantener ese carbohidrato consistente y en sí una forma de controlar y de manejar bien la diabetes, ¿no? Ahora, en los niños eso es un poco diferente, ¿verdad? Porque los niños, a comparación de los adultos, necesitan ese carbohidrato porque el carbohidrato nos ayuda a pensar, a esa energía para nuestro cerebro. Entonces, yo veo mucho los padres que quieren reprimir ese carbohidrato y vemos entonces que el niño no está creciendo, vemos que el niño está irritable todo el tiempo, que tal vez puede tener un poco más de hipoglicemias y eso no es lo deseado porque el niño necesita ese carbohidrato. Ahora, como todo, dependiendo si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, se tiene que dar ese número adecuado de acuerdo a su edad, a su peso, a su estatura. Entonces puede ser desde 45 hasta 85 gramos de carbohidrato. Un adolescente que esté jugando hockey necesita mucho más que tal vez alguien que tiene diabetes tipo 2 que no es tan activo. Pero hay diferencias y es importante consultar con alguien que te pueda dar un perímetro que siga siendo saludable, que tu hijo esté creciendo y que se sientan bien. Y ahora que tocas el punto de visitar un nutricionista, uno dice, bueno, pues yo de ahora en adelante, como tengo prediabetes o tengo diabetes tipo 2, mi alimentación se va a basar solamente en lechugas, espinacas, kale y proteína. Sin consultarlo con algún nutricionista, ¿es correcto que la persona tome esa decisión así de manera individual? ¿O es necesario que siempre busque algún tipo de apoyo? Tal vez si no puede conseguir una nutricionista, que busque algún tipo de apoyo en línea, porque como muy bien lo dijiste, las necesidades fisiológicas de todo el mundo son diferentes. Y tal vez la dieta que le está trabajando a mi vecina, a mí no me va a trabajar porque ella es más activa o menos activa que yo. Claro, mira, el mundo de las dietas, Mila, es algo que tiene billones de dólares, ¿no? Y es difícil, porque a veces uno se deja llevar por lo que escucha, por lo que ve, como dices tú, que la vecina, que le fue bien, pero quiero que tengan mucho ojo, ¿no? Porque, claro, podemos bajar de peso momentáneamente, tal vez no es la mejor manera de bajar peso porque estamos a base de lechugas, como dijiste, y de tal vez un pollito, pero ¿qué tan sustentable es esto? Tal vez lo haces por un mes. Ok, bajas de peso. Pero después, ¿qué? Después volvemos a esos mismos hábitos y al contrario, rebotamos y subimos más de peso. Y sin importar que cuando estuviste en esa lechuga, estuviste de un genio horrible, no tenías energía y no te sentías bien. Entonces, la clave es que te sientas bien, que empecemos a entender qué en tu alimentación no te está funcionando y qué podríamos hacer para cambiarlo. Y ahí es cuando viene la experta de alguien que sepa, que tenga la ciencia y que te pueda decir, ¿sabes qué? Esto no te está funcionando, ¿para qué no empezamos a cambiar
con esto. Por eso visitando ya sea a tu doctora, a una nutricionista o como dices tú, algún tipo de consejos en línea que sean de personas que confiamos, que nos den un poco de más consejo porque no todas las dietas son iguales y no todas las dietas les gustan a todo el mundo y no todas las dietas son saludables. Entonces, tenemos que encontrar la que nos funcione a nosotros y que nos ayudemos a sentir bien a largo plazo, no en un mes, a largo plazo. Mira, entre una de las preguntas que tengo aquí que nos envió uno de los miembros de la comunidad, que no va a poder estar hoy, pero quiere ver el video, dice, al momento del diagnóstico de mi diabetes me dio terror ir al mercado porque no sabía qué comprar, qué comer. Dice que los primeros viajes le demoraron horas, ella tratando de leer y buscando alternativas saludables para su familia. Pero ella dice, me he dado cuenta que luego de un tiempo, al comenzar a tratar nuevos platos, nuevos alimentos, comemos más saludable y más sabroso que antes. Porque la gente tiene la idea de que comer saludable no es sabroso. Muy buen punto, ¿eh? ¿Será que hemos estado, la sociedad nos ha dicho que el vegetal no es saludable? O fíjate que lo que también siempre decimos es, usamos como el brócoli o los vegetales como algo feo, de que te tienes que comer esto, si no te comes tus vegetales, no te voy a poder dar ese dulce. Yo me pregunto si fuera al revés, si decimos, si no te comes ese dulce, no te voy a dar ese brócoli. Fuera diferente como crecemos nuestros hijos o como crecemos nosotros, tal vez. Pero eso es muy cultural, ¿eh? Porque en otras culturas desayunan con berenjena, desayunan con quesos, desayunan con panes integrales y con productos que tal vez no pensaríamos. En China comen con arroz todo el tiempo. Entonces, son culturales hasta cierto punto que tal vez el latino estamos acostumbrados al arroz, a los frijolitos, ¿verdad? A tal vez esas tortillitas, pero depende de cada cultura y depende de cómo creciste tú y cómo creció tu familia. Si tu familia siempre hubo vegetales, yo te aseguro que tú creciste viendo un vegetal como si fuera cosa de todos los días y vas a comprar vegetales. Entonces, el punto importante aquí es el hábito que tú empiezas a crear en casa es como tus hijos van a empezar a crear en casa. Siempre hay que acordarnos del momento negativo o del momento positivo en la casa. ¿Cómo eran las comidas en tu casa? ¿Se comían juntos? ¿Había fruta? ¿Qué tipo de comida había? Y así posiblemente somos un poco más introspectivos y entendemos cómo somos nuestros otros y nuestros hábitos alimenticios. Y volviendo al mercado, Marina, ya fuimos por los perímetros, compramos nuestras verduras, nuestras frutas, los lácteos, todo lo que es nuestra proteína. Y ahora decidimos, bueno, pues tal vez esta semana o hoy me quiero comer una pasta o me quiero comer un arroz. ¿Cuál es la importancia de entender que hacer ese cambio, ya lo mencionaste acerca de la fibra, hacer ese cambio de los alimentos integrales? Porque hay personas que dicen, no, pero es que a mí los alimentos integrales no me gustan porque es que saben malos. Claro, el sabor cambia un poco, pero tenemos que ir poco a poco educando nuestro paladar también. La carga glucémica comparada de una pasta refinada a una pasta integral, ¿cómo nosotros podemos ver si alguna persona quisiera hacer ese experimento y dice, bueno, pues hoy me voy a comer una pasta regular y mañana voy a comer otro tipo de pasta? Yo como mamá de un niño con diabetes tipo 1 me he dado cuenta cómo reacciona su cuerpo ante los dos diferentes tipos de pasta, pero ¿cómo podríamos explicarle a la persona que vive tal vez con diabetes tipo 2, que no se mide tan frecuentemente? Esto es lo que va a suceder cuando comemos alimentos de un índice glicémico alto, y si por favor pudieras explicar un poco lo que es el índice glicémico. Mira, el índice glicémico ha sido algo que ha existido ya por mucho tiempo. Es algo un poco controversial porque cambia mucho. Básicamente, el índice glicémico es qué tan rápido sube la glucosa en base a ese alimento y se compara ya sea con 50 gramos de carbohidrato y qué tan rápido nos va a subir esa glucosa, ¿no? Entonces, a veces es difícil, si por ejemplo, si no usas un monitor continuo de glucosa o si simplemente no te checas, pues es difícil, como dices tú, ver esos cambiecitos porque tal vez son tan sutiles que no te vas a dar cuenta. Pero básicamente las cosas que son de un índice glicémico bajo van a ser las cosas que contienen más fibra, que van a hacer que el organismo
trabaje más lento porque está digiriendo, está haciendo otras cosas, versus solamente comerlo, digerirlo y ¡pum! El azúcar sube. Entonces, cuando consumimos cosas de un alto número, valor glicémico, como es las pastas refinadas, el arroz refinado, todo lo que son las bebidas endulzadas o las bebidas que no tienen nada más excepto almidón y nada de fibra, nada de proteína, nada de grasa buena, van a subir muy rápido la glucosa. Entonces, por eso es que recomendamos el arroz integral, la pasta integral, no porque tengan diferente número de carbohidratos, ¿verdad? Una taza de arroz blanco y una taza de arroz integral, los dos van a tener 45 gramos de carbohidratos. La gran diferencia es que el arroz integral tiene 3, 4 gramos de fibra, como te digo, que va a ayudar a alentar la manera que se absorben esa comida y las glucosas no van a estar tan altas y va a disminuir esos picos. Entonces, en el mundo de la diabetes también nos estamos enfocando en esos picos y tratar de reducir esos picos. Entonces, cosas de valor bajo glicémico puede ser una estrategia para mejorar nuestros valores de glucosa. Entonces, estos van a ser grasas naturales como el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, ¿verdad? Todo lo que son las proteínas, eso casi no va a tener nada de índice glicémico, lo que son las harinas integrales y también ciertas frutas porque van a tener mucha fibra, entonces van a contrarrestar ese pico de glicemia. Y es cierto que comer saludable es más costoso. No, eso creo que ha sido un mito válido, ¿verdad? Porque tal vez es esa falta de educación, pero es como dices tú, tenemos que ver qué otras opciones hay, porque yo te aseguro que comprar un refresco de soda o comprar chucherías cada semana o ir a ciertas comidas rápidas, eso también cuesta, versus comprarte un pollo al horno, inclusive unos vegetales en bolsita que estén congelados, que tengan ese mismo valor, puede ser $1 o $2 aquí en Estados Unidos. Entonces, creo que es educar otra vez al consumidor para ver qué buscar, tal vez buscar cupones, inclusive ir a mercados, mercados que existan como un farmer's market, lo que tenemos aquí en Estados Unidos, porque a veces se consiguen vegetales mucho más baratos que tenemos solamente la idea que tenemos que comprar cosas que sean orgánicas o que estén muy caras. No es así. Los vegetales que están pueden ser muy baratos, pueden estar en venta, pueden estar frutas de temporadas que están mucho más baratas. Y eso es un buen punto. Vamos a aprovechar las frutas y vegetales de temporada, porque como tú muy bien dices, al haber una gran disposición de ellos, usualmente los ponen en venta y podemos aprovecharlos para usarlos de diferente manera. Por ejemplo, cuando es la temporada de las fresas, a mis hijos les encantan las fresas, las raspberries. Los compramos y las utilizamos en frutas, con yogur, en batidas, inclusive a veces compramos hasta, porque, oye, volvemos a lo mismo, no estamos prohibiendo, pero compramos un poco de helado y le echamos entonces las frutas al helado. Y yo creo que es aprender a crear ese balance. El supermercado puede ser un lugar que provoca mucho miedo. Y como hablamos al principio, Marina, tenemos que comenzar a leer esas etiquetas. ¿Por dónde comenzamos? Porque la etiqueta tiene tanta información y tanta información que nos puede confundir. ¿Por dónde tú nos recomendarías comenzar a leer? Bueno, yo me voy a concentrar esta semana en entender lo que es X. ¿Por dónde hacemos eso? Entonces, mira, estrategias fáciles que, por ejemplo, digamos si vamos a tener una merienda, ¿no? Es que estamos ahorita buscando más que nada meriendas. ¿Qué buscar? ¿Qué es apropiado y qué no es apropiado? Es como te digo, primero, número uno, empezamos con la etiqueta y con la porción, ¿verdad? Entonces, veamos primero la porción de lo que representa esa etiqueta. Número dos, podemos ver, como te digo, las calorías. Como merienda, una estrategia que a mí me gusta dar es una merienda debería ser más o menos de 80 hasta 150 calorías, ¿verdad? Entonces, si estamos buscando un yogur, si estamos buscando una granola, algo que sea de 80 a 150 puede ser fabulosa, ¿verdad? Obviamente también depende del tipo de persona, los ejercicios, pero más como generalidad puede ser un buen comienzo. Y número tres, nos vamos a fijar, como dijimos, en el carbohidrato, ¿verdad? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Qué número? Algo entre 15 gramos de carbohidrato, 20 gramos de carbohidrato, puede ser un buen punto para comenzar para esa merienda. Idealmente, si eso contiene fibra,
mejor. Entre más fibra, mejor. Entonces, 4 cositas. La porción, la caloría, el gramo de carbohidrato y si tiene fibra o no. A mí me gusta olvidarme un poquito del porcentaje porque eso tal vez nos confunde más y no nos da mucho. Entonces, olvidémonos de un poquito de esos porcentajes, de qué tanto porcentaje y veamos más que nada los gramos de carbohidrato, la porción, los gramos de fibra y cuántas calorías. Entonces, para merienda, de 80 a 150 calorías, algo que tenga 15, 20 gramos de carbohidrato, va a ser fabuloso. Entonces, si empezamos con eso, ya podemos empezar a comparar otras cositas, ¿no? Pero ahí podemos comenzar. Y en Internet hay muchas opciones. Yo luego voy a estar compartiendo en la comunidad diferentes PDFs o documentos donde te explica cómo ir poco a poco aprendiendo esto, porque es muy importante que lo podamos leer. Aunque esto puede variar por país, pero es importante que los conceptos los entendamos. ¿Qué estamos buscando? Como dijo Marina, los carbohidratos, la porción, las calorías, y así ya vamos pues creando una mejor idea de lo que es esto. Marina, si tú tuvieras que decirle, estás frente a la puerta del mercado y va a entrar una persona y tú le vas a decir, te voy a decir esos 5 tips que nos mencionaste ahorita, antes de que entres al mercado con tu carrito completamente vacío. ¿Cuáles serían esos 5 consejos que le podrías dar? Entonces, número 1, empecemos, como te digo, por el perímetro. Empecemos por las frutas, por los vegetales, por las carnes y por los yogurts, ¿verdad? Yo quiero que si cuando terminemos del compra al supermercado, le tomes una foto de ese carrito y sea más que nada cosas en bolsa por productos frescos, frutas, vegetales, ¿verdad? El resto van a ser, como dices tú, tal vez empaquetados, ¿verdad? Número 2, lo que a mí siempre me gusta decir son las bebidas, ¿verdad? Especialmente en una persona que tiene diabetes. Yo quiero que el hábito de consumir refrescos de soda lo estemos quitando, porque bien sabemos que hay una asociación muy, muy alta entre el consumo de soda y el riesgo de obesidad o en las personas que llegaran a tener prediabetes. Entonces, lo que estés tomando, yo quiero ver agua, leche descremada o baja en grasa, ¿verdad? O algún tipo de producto que sea como un agua sin azúcar, ¿verdad? Que tal vez tiene algún endulcorante o algún tipo de bebida light, no en su totalidad, obviamente siempre escojo más agua, pero que las bebidas tengan 0 carbohidrato, excepto la leche, obviamente, ¿verdad? Si vamos a comprar productos de leche, hablando de eso, que los yogurts y todo lo que estemos comprando sea más descremado. Entonces, la leche, el yogurt, 0% de grasa, porque así eliminamos parte de las grasas malas, ¿verdad? Entonces, ahí van 3. Número 4, cuando nos fijemos en las harinas, en los cereales, en esas galletitas, que sea que busquemos al menos 3 gramos de fibra por porción, ¿verdad? 3 gramos de fibra por porción es lo que andamos buscando. Y número 4, tal vez lo que podemos decir es los congelados, ¿verdad? Que si vas a, que eso sea lo más poquito de lo congelado que compramos, pero que vayas a comprar, que posiblemente puedan ser como una opción alternativa, como los vegetales congelados que no tengan nada de sal, nada de cremas, simplemente ahí que los tengas por momentos que necesitamos algo y no tengamos nada más, ¿no? Entonces, perímetro, ¿verdad? Grasas bajas en grasas bajas como los yogurts, fibra, ¿verdad? Dijimos, ¿qué más dijimos? Ya se me olvidaron. Tratar de llevar los alimentos frescos. Frescos y lo congelado que sea lo más mínimo y las bebidas, ¿verdad? Las bebidas que sea agua, agua, agua. Y nos hacen una pregunta muy interesante, sobre todo para las personas que viven con diabetes tipo 1, que hacen conteo de carbohidratos. ¿Son 100% confiables las etiquetas de alimentos? Uy, mira, he tenido casos diferentes, ¿no? A mí me gusta, tiendo en confiar que sí, ¿verdad? Que este tipo de etiqueta va a ser lo que es. Sin embargo, yo siempre le recomiendo que hay que también empezar a aprender a usar como un tipo de báscula, que también son muy accesibles, bueno, especialmente aquí en Estados Unidos,
una báscula de alimentación que también te da una base de comparación del carbohidrato por el peso, ¿verdad? También podemos utilizar otras listas que es como el exchange list, las tipos, el intercambio de alimentos de carbohidratos, que si ya tenemos dos conocimientos, si algo nomás no te está cuadrando por esa etiqueta, siempre tienes otra manera de revisarlo en algún otro lugar. O productos como en el internet, aplicaciones como Calorie King, como MyFitnessPal, que también te podrían ayudar a contar carbohidratos si es que no tienes una duda. Pero mi recomendación siempre es tratar de confiar lo más que se pueda en esa etiqueta, pero a menos de que algo no te esté, nomás es un producto tal vez un poco más local, una etiqueta que tal vez supiste que alguien más como la hizo porque es algo más artesano, entonces empezar un poquito a usar la lógica y utilizar tal vez otro recurso como backup, como un respaldo que nos pueda aclarar esa duda, porque me ha tocado de los dos. Digo, y también yo creo que, te lo digo por experiencia personal, en ocasiones nos dejamos llevar por lo que dicen las etiquetas cuando estamos haciendo el conteo de carbohidratos de Jaime y hemos notado que tenemos que hacer algunos ajustes porque tal vez simplemente su cuerpo metaboliza ese alimento de manera diferente y hemos tenido que ajustar. Así que yo creo que sí, es como ver un poco cómo reacciona tu cuerpo y buscar un poco más de información de ese producto si lo podemos encontrar. ¿Hay alguna aplicación que nos pueda ayudar cuando vayamos al supermercado? ¿Alguna aplicación que uno pudiera decir, bueno, no sé, me estoy imaginando un carrito vacío y uno diga, estoy en el área de las frutas, ¿qué me sugieres? O tal vez que yo esté frente a algún tipo de vegetal y quiera conocer un poco más, oye, este vegetal, ¿qué tiene? ¿En qué me puede ayudar? ¿Hay algo así que tú conozcas? Mira, he escuchado de varias, conozco una, ahorita no te quiero decir los nombres porque no quiero decir a los audioyentes algo equivocado, pero lo que podemos hacer es tal vez ponerlo más adelante en la web o en algún lugar donde puedan accesarlo. Sé que hay uno como se llama Supermarket RD, que también son basadas por nutricionistas. Sé que también hay muchos otros que yo inclusive he utilizado, que escaneas la etiqueta como el CRV code que ves en ese producto, inmediatamente te dice lo que es, inclusive aunque cuando no tenga etiqueta nutricional, también eso se puede hacer. Entonces, definitivamente, súper buen punto, Mila, que hay muchos otros recursos que te los voy a dar correctamente, los podemos poner en la web para que otras personas, si están interesados, los puedan descargar y los puedan utilizar. Obviamente va a variar de país, pero creo que esto es algo que tenemos que utilizar y la tecnología es algo estupendo. Bueno, así que ya saben, vamos a estar compartiendo esos enlaces y los nombres de las aplicaciones en la página del evento para que entonces todos podamos aprovecharnos de eso y continuar mejorando nuestra rutina de compras cada vez que vamos al mercado. Ya vamos con la última pregunta antes de terminar. ¿Cuál es la diferencia entre un dietista y un nutriólogo y quién nos debe dar, a quién debemos visitar? Todo depende de donde vivas, ¿no? El término en Estados Unidos es una dietista registrada, que es diferente al término nutricionista. En Estados Unidos, el término nutricionista no tiene ningún tipo de credencial, o sea, es decir, cualquier persona se puede llamar nutricionista, que tal vez tenga algún tipo de estudio informal, pero el término dietista registrado en Estados Unidos nos dice que ha tomado ciertas certificaciones, han sido 4 o 5 años de estudio, muchos de premedicina, y han tomado un examen y son certificadas y tienen la licencia para practicar y dar consejos a nivel de Estados Unidos. Yo sé que en México y en otros países latinoamericanos el término nutróloga es exactamente lo mismo. Es esa persona que ha estudiado, que tiene esa credencial, que ha estudiado 4 o 5 años, que toman un examen y pueden dar esos consejos y esas recomendaciones, pero involucra un estudio. Entonces, nutróloga puede ser en México y nutricionista registrada, perdón, dietista registrada es otro que también se da en Estados Unidos. Perfecto, y estamos haciendo estas aclaraciones porque tenemos público de diferentes países. Marina, aunque es mexicana, reside en la ciudad de Miami y ahora mismo está de paso por Texas visitando a su familia, así que aquí nos movemos por todos lados. Marina, queremos agradecerte por haber sacado de tu tiempo. Sabemos que estás visitando a tu sobrino. Gracias por regalarnos este ratito para educarnos y para darnos estos consejos. Vamos a estar compartiendo este video chat que queda grabado
Recuerden que Marina es dietista registrada, no es nutricionista, educadora de diabetes y sobre todo vive con diabetes, o sea, ella entiende todo lo que nosotros pasamos todos los días, es una muy, muy buena amiga. Y cualquier pregunta que tengan, yo compartí ya en el chat la página de Marina, voy a estar compartiéndola nuevamente e incluyéndola en la página del evento cuando ya compartamos el video final. Recuerden que siempre pueden enviarnos sus preguntas, si es alguna pregunta que nosotros podemos contestarle, con mucho gusto. Si no, yo le envío un mensajito a Marina, oye, ¿me ayudas aquí? Y se las compartimos. Marina, muchísimas gracias otra vez por sacarte tu tiempo, por estos consejitos, y espero que cuando vayamos al mercado todos comencemos por el perímetro. Tenemos nuestro carrito de frutas, vegetales, y vamos con las proteínas, con las grasas que necesitamos, los lácteos, y luego entonces pues empezamos a ver con qué los vamos a complementar, siempre tratando de buscar los alimentos más saludables para toda nuestra familia. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos, Marina? Contrario, un placer estar con todos ustedes aclarando las dudas y tranquilo que esto es un proceso, siempre aprendemos, le estaremos dando más información de ciertos tips, de ciertas aplicaciones, pero la idea es educar, aprendernos y seguir siendo lo más saludable que podamos ser. Y sobre todo comer saludable, pero comer sano. Exacto. Que sí se puede. Sí se puede hacer. Y es lo que estamos tratando de todos hacer. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Recuerden que este video chat va a quedar grabado en la página del evento y en nuestra galería de archivos. Así que a los que no nos pudieron ver y les interesó mucho este tema y a los que estuvieron en vivo también, por favor, compártanlo con sus familiares y con sus amigos porque lo que queremos es llevar información a todos nuestros amigos y a toda esa familia hispana que tenemos y queremos mantenerlos saludables. Muchísimas gracias, ya será hasta nuestro próximo video chat y recuerden invitar a toda su familia y a sus amigos a estudiabetes.org. Les voy a estar compartiendo el enlace de Marina nuevamente. Marina, muchas gracias y ya nos quedamos hasta la próxima ocasión. Que tengan un muy buen fin de semana a todos. Chao.